Velasco no estuvo en el webinar anterior. Bueno, entonces para darles un resumen, básicamente en el webinar anterior, Eleazar se dedicó a mostrarnos cosas muy importantes para el diseño en SolidWorks. No sé si puedes hacer un repaso rápido de lo que vimos el webinar anterior y ya continuar con la parte que vamos a iniciar ahora. ¿Te parece? Por supuesto, Ricardo. Perfecto, entonces yo me voy a silenciar, los dejo en las mejores manos. Para las personas que no estuvieron en el webinar anterior, Eleazar es un partner de nosotros que básicamente se enfoca en la parte de entrenamiento SolidWorks. Ese es su enfoque principal. Y bueno, la empresa de él se llama ProCAD. Y además de esto, al final del webinar vamos a estar sorteando un entrenamiento para la certificación de SolidWorks. ¿Ok? Entonces, ahora sí, te dejo completamente a ti, Eleazar, y espero que aprendan mucho el día de hoy. Que esté muy bien. Seguro que sí. Pues vamos a repasar un poco lo que vimos en la clase anterior. Básicamente me centré mucho en la metodología de modelado y hice mucho hincapié en que saber modelar no significa reproducir lo que se ve en un plano, sino hacerlo de una manera, con una estrategia y siguiendo unos pasos que de alguna manera hagan la pieza robusta, que aguante la edición, que sea fácil de entender tanto por el que la ha modelado como por compañero de trabajo. Todo eso se queda reflejado en el árbol de operaciones y creo que cualquiera que haya visto piezas hechas con el método de diseño intencional, que es con el que yo hice esta pieza, y la compare con otras piezas que puede haber hecho cualquier proveedor, cliente o incluso uno mismo, verá que hay una diferencia notable en el orden del árbol de operaciones y también en cómo se comporta la pieza. Y de hecho, hemos dividido la geometría en función de su prioridad o su, digamos, funcionalidad dentro de lo que es la pieza. Por eso veis que los nombres de las operaciones atienden a geometría funcional, geometría de sujeción, geometría de conexión y ya por último pues tendríamos los taladros. Voy a poner este aquí arriba. Entonces, este árbol, digamos que hace un poco honor al método de diseño intencional y ahora nos va a permitir jugar mucho con la pieza. Esta clase es muy interesante porque yo voy a diseñar, más bien voy a tomar decisiones de diseño sin necesidad de tirar de intuición, sin necesidad de recurrir a mi experiencia o a cualquier parámetro subjetivo. Voy a intentar objetivizar la toma de decisiones gracias a herramientas que nos ofrece SolidWorks. Entonces, por supuesto que esta pieza la podréis tener cuando termine el webinar para trabajar con ella y empezar a partir de este punto a seguir todos los pasos que yo voy a dar a partir de ahora. Pero básicamente lo primero que yo quiero hacer es darle importancia a un aspecto fundamental de cualquier software CAD y por supuesto SolidWorks también lo tiene, que son las variables globales, o según cada software lo llaman de una manera, pero son al final la parametrización de la pieza. Para parametrizar una pieza en SolidWorks hay que entrar dentro del menú de herramientas y dirigirnos a ecuaciones. Aquí básicamente, si clicamos en el icono de vista de cota, vemos que nos divide el espacio en tres grandes grupos: variable global, operaciones y cotas. ¿De acuerdo? De tal manera que yo puedo, por ejemplo, anticipar cuáles van a ser las cotas clave de mi diseño. Puedo imaginarme que esta pieza, que es un conector entre dos ejes, su función principal pues va a estar en el eje, digamos, mayor, y su función secundaria será el otro eje, y por lo tanto la distancia que los separa es muy importante, es una distancia o cota clave. Sabiendo eso, yo puedo generar una variable global que asignar a la cota para tenerla como destacada del resto, que esa cota destaque a simple vista en este menú. Yo voy a llamarle, por ejemplo, ejes dis en X, ¿de acuerdo? Dis X. Y sé que esa distancia hoy pueden ser 150 milímetros, elijo las unidades también, pero puede que cambie, así que yo voy a decir que es distancia entre centros de giro de la biela, ¿de acuerdo? He anotado
todo lo que es importante saber de esa variable global, cuando acepte, ¿vale?, formará parte de las variables globales del sistema. Ahora puedo utilizarlas siempre que quiera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedo entrar en el croquis donde tengo dibujada esa longitud, ¿vale? Ese croquis obviamente está en el esquema base, lo voy a editar, y voy a editar este bloque que está dentro del croquis. Aquí os remito al la primera parte de este tutorial, donde veíamos paso a paso cómo se hacían bloques. Aquí yo no voy a hacer ningún bloque, pero sí voy a editar el bloque que ya había creado, ¿de acuerdo? Pinchando en el bloque y editando el bloque, tengo acceso a las cotas que tiene ese pequeño croquis. Y puedo decirle a esta en concreto, con doble clic, que se refiera con la sintaxis igual, variable global, eje disx, que la tengo ya memorizada. Fijaos que ya él sabe que existe y la puedo asignar. Y una vez que ya está dentro del cajetín con la sintaxis igual, comillas, eje disx, comillas, esto es muy importante porque si no escribo la sintaxis tal cual, no va a entender lo que quiero indicarle. Entonces, siguiendo esa forma de nombrar la cota y validando, ya no me deja cambiar el valor, porque ese valor ya no depende de la cota, ¿de acuerdo? Fijaos que si yo quiero cambiar ese valor, tengo que remitirme a las ecuaciones y, por ejemplo, puedo alterarlo aquí y decirle que en lugar de ser 150, pues sean 160, ¿de acuerdo? ¿Veis que crece automáticamente? Cuando cambio el valor, él se da por aludido y cambia también su dimensión, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo hagamos con lo que consideremos las cotas claves de nuestro diseño, ¿de acuerdo? Y es lo que voy a hacer ahora. Voy a determinar cuáles son las cotas clave y las voy a poner por encima del resto, declarando variables globales que las nombren. Otra que es muy importante, quizás sea el diámetro que rodea con material al agujero principal, ¿no? Porque ese material es el que tiene que sostener un poco la mayor responsabilidad en lo que es el esfuerzo que va a soportar la pieza. Así que yo voy a llamarle, por ejemplo, eje A diam. Yo sé que hay dos ejes, el A y el B, y el eje A tendrá un diámetro, en este caso, de 60 milímetros, ¿de acuerdo? Fijaos que cuando yo introduzco un valor, aparece este teclado numérico. No os asustéis si no lo podéis tener, porque yo lo tengo gracias a que cuento con un ratón 3D que tiene incorporada esta función, ¿de acuerdo? También hablamos de esto en el primer tutorial, simplemente para los que seáis nuevos que no os sorprenda. No vais a poder hacer esto que lo estoy haciendo yo porque no tenéis a lo mejor el ratón 3D. Quien lo tenga, por supuesto, que lo podrá hacer igual. Validamos y elegimos milímetros. Entonces, vamos a escribir aquí diámetro en torno al eje principal, ¿vale? Y vamos a declarar también eje B diam, de tal manera que le otorgamos el valor de 30, 30, vamos a eliminar, y lo llamamos diámetro en torno al eje secundario. Por último, una variable muy importante es controlar el espesor que tiene el material con el que estoy haciendo mi pieza, porque claro, yo he otorgado un valor arbitrario, le puse 10 milímetros en la clase anterior, pero no sé si realmente ese espesor es el adecuado para los esfuerzos que voy a requerirle o no lo es. Así que es muy probable que esto cambie durante el proceso de diseño. Como sé que puede cambiar, lo voy a nombrar, voy a llamarle espesor. Y aquí siempre me gusta ser muy claro, y es que no puedo utilizar la variable espesor tal cual, porque el sistema lo utiliza para un módulo de chapa en el cual esa variable ya, digamos, está embebida entre las que son inamovibles del sistema. Así que siempre hay que poner una coletilla, ¿vale? Voy a poner espesor biela y él ya no lo va a confundir con la variable espesor, que es una variable de sistema, ¿de acuerdo? Le damos a intro y escribimos aquí el valor de 10. ¿De acuerdo? Fijaos lo sencillo que es declarar variables. Y ahora podemos decirle espesor de la geometría de conexión
de la biela. De tal manera que aceptamos y están declaradas todas las variables del sistema. Salimos del bloque, salimos del croquis, esto es importante, he entrado en el bloque, salgo del bloque, también estaba en un croquis este bloque, tengo que salir de croquis y entonces ya veo la pieza. Ahora voy a ir asignando esas variables a las distintas cotas que he ido nombrando. Hablamos de un diámetro en torno al eje principal, vamos a buscar ese en la geometría funcional. Si edito el croquis, me doy cuenta de que aquí hay un diámetro, y este diámetro es el que yo voy a asignarle la variable, igual que hicimos antes, igual, la busco, y eje A, diam. De tal manera que ya tenemos asignada la variable de esa cota. Salimos del croquis y hacemos lo mismo con la geometría funcional. Esta es una, esta, la de sujeción, ¿de acuerdo? Esta llamamos de sujeción porque la funcionalidad puede ser uno de los ejes y la otra sujeta al otro eje, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí igual a la variable eje B diam. Fijaos que cuando asigno la variable aparece aquí un pequeño símbolo de sumatorio que me indica que esa cota ya no es libre de moverse y depende del valor de la variable, ¿de acuerdo? Esto simplemente es algo que gráficamente es muy visual para saber qué cotas tienen o no asignadas variables. Y una vez que termino, salgo de croquis. Y ya solo me queda el espesor, que el espesor se lo di no a una cota, sino a una operación. La operación de conexión A, si miramos su árbol de operaciones, sé que mide 10 milímetros, ¿vale? Esa es la cantidad que se extruye. Yo voy a decirle que ese valor sea igual también a una variable. Fijaos que puedo asignar variables no solo en cotas, sino en condiciones de operaciones. Y puedo decir que esa condición de la altura de la extrusión venga regida por la variable espesor biela. Y validamos. Parece que nada ha cambiado. Eso es lo que podemos pensar. Pero ahora quiero juguetear un poco con mi modelo. Fijaos, si me voy a herramientas, ecuaciones, voy a tener aquí, para que no estorbe, todas las ecuaciones que puedo alterar y voy a cambiar el espesor, por ejemplo, a 5. Vamos a actualizar dándole al semáforo y automáticamente mi pieza se adapta a ese nuevo cambio. Entonces estoy consiguiendo un control bastante exhaustivo del comportamiento de la pieza sin necesidad de acordarme dónde estaba la cota que hacía lo que yo quería que hiciese. Por ejemplo, vamos a cambiar este diámetro a 50, ¿de acuerdo? Y actualizamos. Y el cambiar. Esto nos da una potencia enorme a la hora de trabajar con la pieza. Simplemente he perdido 5 minutos en declarar variables globales y asignarlas a cotas, y a partir de ahora soy yo quien domina y controla la pieza y no ella quien me domina a mí. Yo la tengo totalmente controlada en base a los parámetros o cotas clave. Entonces creo que esto es algo muy importante que muchas veces se pasa por alto y que todos deberíamos contemplar a la hora de trabajar con nuestro modelo. Voy a volver a los valores iniciales, ya que he mostrado cómo funciona, y si queréis, creo que es un buen momento para que me preguntéis o trasladéis alguna duda o sugerencia. Perfecto, eso. Iba a hacer una pausa para eso. Muy bien. Bueno, primero que todo, yo voy a hacerle una pregunta a la audiencia. ¿Cuántos de ustedes que trabajan con SolidWorks han utilizado las ecuaciones globales como lo acabo de mostrar Eleazar? ¿O es algo que manejan en estos momentos? No, no las has usado, Jorge. Ok. Muy poco, Miguel Velasco. Bueno, eso es lo que quiero hacer énfasis en esto, porque eso es lo que queremos lograr a través del portal de SolidWorks y los entrenamientos que está ofreciendo Eleazar. Es que usen su herramienta a su máxima capacidad. ¿Por qué? Porque si ya ustedes tienen claro cómo parametrizar sus piezas de esta manera, la edición se vuelve algo extremadamente fácil. Ahora que ya tenemos una idea, preguntas, tanto aquí en
GoToMeeting o de las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de la manera en que Eleazar acabó de realizar el proceso? ¿No les quedó claro algo? Ok, parece, Eleazar, que no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta. Puedes continuar sin ningún problema. Perfecto, esto quiere decir que es muy sencillo y que lo podéis usar sin ningún problema. Fijaos que fácilmente se ha entendido y está a vuestra disposición. Viene en cualquier versión del paquete, incluso la estándar. O sea que esto no es una funcionalidad avanzada, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver otra funcionalidad que también viene en el paquete estándar y que también mucha gente desconoce y es muy interesante. Son las configuraciones, porque claro, yo ahora he creado una pieza que puede variar en función de los cambios que yo haga en los valores. Pero, ¿y si quiero tener una fotografía de un cambio concreto? Vamos a intentar hacer una configuración, ¿de acuerdo? Dentro de la pestaña de configuraciones, agregamos una nueva configuración y le vamos a llamar aligerada. De tal manera que esta pieza va a ser una configuración donde los valores sean menos grandes, sean más pequeños y de esa forma mi pieza parezca más aligerada, menos robusta, ¿de acuerdo? Hemos creado la configuración aligerada y hemos salido de predeterminado, que es donde estábamos por defecto. Esta configuración me permite hacer cambios, por ejemplo, me voy a herramientas, ecuaciones, y ahora me doy cuenta de que aquí aparece un aviso, estás en la configuración aligerada. Total, que lo que yo cambie, por ejemplo, voy a cambiar el valor de 60 a 45, ¿de acuerdo? 45. Y voy a poner el espesor en 6 milímetros. Voy a poner las unidades que se me ha pasado, milímetros, y aceptamos. ¿De acuerdo? Entonces, esta configuración ha almacenado este estado, mientras que predeterminado queremos que tenga el estado antiguo. Pero ojo, porque si yo paso a predeterminado, puedo pensar que no ha pasado nada. Y eso es por un fallo muy habitual cuando se trabaja con configuraciones y no se controla bien. Y es que fijaos, cuando yo me voy a herramientas, ecuaciones, y cambio el valor, voy a volver a 60, aquí a la derecha aparece un icono que puede pasar desapercibido, que me avisa de a quién va a afectar el cambio. Yo voy a decirle solamente a esta configuración. Y de tal forma que si yo ahora cambio a 60, y hago lo mismo aquí abajo, afecto solo a esta configuración, y cambio a 10, cuando acepte, cambiará mi pieza, pero si vuelvo a aligerada, ha memorizado los valores que tenía en esa posición, ¿de acuerdo? Ahora sí, puedo hacer un cambio o un salto entre ambas configuraciones. Aligerada y predeterminado. Os preguntaría qué tal hasta aquí, porque vamos a cambiar de tercio y es importante que esto también quede claro, porque es la base para lo que viene después. Si hay cualquier duda... Ok, algunos muchachos, es vital que participen, ¿sí? Si no hay participación de parte de ustedes, se va al webinar rápido y no le sacan el provecho que deben tener. ¿Todo claro hasta este punto? Perfecto. Dicen que está clarísimo, Eleazar. Perfectísimo, pues vamos con una parte quizá que ahora sí muchos no conozcáis ya, ni siquiera tengáis a lo mejor la posibilidad de trabajar profundamente con ella, porque sí es verdad que esto viene en el módulo profesional de SolidWorks, no viene en el módulo estándar y puede que alguno de vosotros no cuente con ello, pero sí que es interesante que sepáis que existe para que valoréis la posibilidad de formaros y de incorporarlo en vuestro día a día. Ya veréis lo potente que es. Y me estoy refiriendo a los estudios de simulación. Hay un módulo en SolidWorks que me permite tomar decisiones inteligentes a la hora de elegir los valores que voy a dar a esas variables globales. Porque hemos visto todos que yo puedo cambiar valores, pero ¿por qué elegir
15, 45, 60 o 10 o 6. ¿Por qué elegir uno u otro? ¿En qué me baso? ¿En cómo era la pieza que ya existía? ¿En mi experiencia? ¿Mi intuición? ¿Fabrico, la monto y cuando descubra si aguanta o no aguanta la rediseño, gastando tiempo y dinero en el proceso? Pues realmente no es necesario. Puedo virtualizar el proceso de prototipado, puedo virtualizar lo que será el comportamiento que tendrá la pieza en funcionamiento gracias al módulo de simulación. Voy a hacerlo muy sencillo, para que no sea nada complejo y que suponga, por supuesto, mucho esfuerzo, pero que sí nos dé tiempo a ver la potencialidad que tiene todo esto. Yo voy a entrar ahora en Simulation, ¿vale? Que es una pestaña que tenemos que activar, y voy a hacer un nuevo estudio estático lineal, ¿de acuerdo? Le voy a llamar MEF, lo de MEF es método de elementos finitos, que es el tipo de método numérico en el que se basa todo este cálculo, y va a ser predeterminado, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a hacer un estudio en la configuración predeterminada de mi pieza. Valido. Y ahora los estudios de simulación siempre siguen el mismo esquema. Es bastante intuitivo en SolidWorks, es uno de los software que mejor nos deja trabajar con lo que tiene que ver la simulación. Hay otros programas que también hacen lo mismo, ANSYS, Nastran, Patran, y al final, de todo lo que yo he visto, quizás SolidWorks sea de los más amigables. Su interfaz es muy amena y muy sencilla, además viene muy bien ordenada. Simplemente tengo que seguir este orden, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos aplicado un material en la pieza, ¿vale? Botón derecho, aplicar, editar material, y en este caso vamos a ponerle un acero, ¿vale? Aplicamos, y ese cubito me indica que tiene el material aplicado con un tic verde. Primer paso, cumplido. El segundo paso es decir, vale, esto no flota en el espacio, esto está sujeto a varias cosas, entonces vamos a sujetarlo, ¿vale? Aunque viene por debajo de conexiones, yo voy a empezar por sujeciones. ¿Cómo se sujeta mi objeto? Con botón derecho le voy a decir, ¿vale?, que haga un efecto de bisagra allí donde tiene que rodar. Esta cara y esta cara, ¿de acuerdo? Esas dos caras son las que debe rodar en torno a otro eje que forma parte de una pieza, ¿vale? Entonces, yo le digo que las relaciones de posición que tienen que tener estas caras sean tales que se comporte como si hubiese una bisagra, ¿vale? Fijaos que sencillo, es bastante intuitivo. Me imagino cuál va a ser el movimiento que tiene esta pieza y le asigno la sujeción que le correspondería. Ahora es cierto que esta pieza, vale, puede rotar, no puede rotar porque está fija en dos ejes, no puede girar en el plano XY, pero se me puede ir hacia adelante o hacia atrás. Entonces, para evitar que se vaya adelante o hacia atrás, en el mundo real, lo que necesito es decirle, oye, voy a agregarte un rodillo o control deslizante, que eso, para que de forma intuitiva entendamos qué hace esta sujeción, es un apoyo como se ve en la imagen, ¿vale? Es una pared en la que se apoya mi pieza. Pues yo voy a utilizar la cara donde se supone que la cabeza del tornillo la bloquea, que sería esta cara de aquí, para decir, este es tu apoyo, de aquí no te puedes mover, en lo que sería el eje Z. Y una vez que ya la tengo apoyada, ya tengo la pieza fijada en el espacio. No puede rotar y tampoco se puede mover hacia adelante y hacia atrás. Esto es básico en un estudio de simulación, tener la pieza completamente fijada. Lo que se supone, o sea, lo que se denomina bloquear los grados de libertad del sólido rígido, ¿vale? Cualquier sólido rígido tiene 6 grados de libertad, 3 traslaciones y 3 rotaciones. Con esto yo he conseguido que no se pueda ni trasladar ni rotar en el espacio. Una vez que ya está bloqueado en el espacio, lo siguiente es decir, vale, ¿qué fuerza es la que se te aplica? Yo voy a utilizar una carga, una fuerza de tipo apoyo, ¿de acuerdo? Estas fuerzas son las características cuando hay un elemento cilíndrico que hace presión sobre un elemento, ¿vale? No se distribuye de forma homogénea, sino que sigue esta especie de parábola a la hora de incrementar el valor de la fuerza. Entonces es muy representativa de lo que pasa en esta cara de aquí, ¿de acuerdo? En esta cara yo voy a colocar un apoyo que vaya en la dirección que marca esta vertical, ¿de acuerdo? Y para ello tengo que elegir
el eje de coordenadas que está alineado con la vertical. Voy a elegir también un valor de 1000 newtons, que es la carga que yo sé que tiene que soportar porque la he medido con un dinamómetro en el mecanismo. Sé que esa pieza tiene que soportar 1000 newtons, entonces yo tengo que exigirle a mi modelo CAD que sea suficientemente resistente para aguantar esa tensión, ¿de acuerdo? Voy a decirle que venga hacia abajo, invirtiendo la dirección, y voy a validar. Entonces ya tengo 1000 newtons aplicados en forma de apoyo, ¿vale? Con una parábola en esta cara de aquí. De tal forma que ya tengo todos los elementos necesarios para reproducir el comportamiento que tendría mi pieza en el mundo real. Está apoyada, tiene una carga, es un material asignado. Vamos ahora a mallar la pieza. Esto es muy importante porque el método de elementos finitos se basa en tener justamente muchos elementos. Se llama elementos finitos porque hay muchos, pero es un número finito de elementos, ¿de acuerdo? Y cada elemento tiene un nodo en un extremo y él puede calcular el desplazamiento de esos nodos. Va a ser mucho más evidente cuando haga el mallado, ¿vale? Voy a darle a botón derecho, crear malla, y ahora vamos todos a aplicar un parámetro de mallado de 3 milímetros, de tal manera que los triangulitos, los tetraedros con los que se va a generar la malla, van a tener un lado de 3 milímetros. Cuando yo valide, el software pensará y calculará la malla, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los elementos finitos. Hay un número finito de elementos tetraédricos como los que se ven en la imagen, ¿de acuerdo? Y esto es lo que me permite es predecir el desplazamiento de cada nodo en base a resolver una matriz de, por supuesto, un gran número de elementos. Aquí puede haber fácilmente 1000 o 2000 elementos, ¿vale? A mano sería imposible, pero el ordenador tiene la potencia de cálculo suficiente para hacerlo por mí. Y yo ahora solamente tengo que decirle, con botón derecho sobre el estudio, propiedades, dónde quiero que guarde el resultado, ¿vale? Yo voy a crear una carpeta que sea resultados MEF predeterminado. Si veis, no me gusta poner espacio en los nombres de los archivos, pero es una costumbre que tengo para evitarme problemas que muchas veces surgen si hay caracteres raros, ¿de acuerdo? Seleccionamos la carpeta, aceptamos y vamos a generar el estudio. Fijaos qué sencillo, ¿eh? Ya puedo darle a ejecutar el estudio y él me va a decir cómo se comporta mi pieza. Obviamente esto lleva un tiempo de cálculo que va a ser pequeño porque no estoy haciendo una malla muy densa y he utilizado pocas sujeciones, pocas condiciones de contorno o una serie de simplificaciones que me facilitan mucho el trabajo, pero lo importante es esto, que mi pieza, si os dais cuenta, se ha movido. Esta era la pieza original, a ver si aquí se ve, y él me ha predicho cuál sería el comportamiento que tendría mi pieza, y es más, en una escala me indica si esto se está pasando o no del límite elástico que tiene mi material. Voy a darle a botón derecho para que se entienda mucho mejor, opciones de gráfico, y voy a decirle que me permita verlo en general, que me muestre una notación máxima y en definición en megapascales, ¿de acuerdo? Entonces, ahora yo sé que el límite elástico de mi material son 375 megapascales. El valor máximo es de 141, ¿de acuerdo? Bueno, me ha puesto la mínima. Vamos a configuración, opciones de gráfico. Aquí, mostrar máxima, ¿vale? Es más interesante saber el máximo que el mínimo. Y fijaos, me dice que hay 141 en ese punto. Entonces yo sé que estoy muy lejos del límite elástico con este grosor, esta dimensión de ejes o esta distribución de valores, ¿de acuerdo? Me puedo plantear, ¿puedo mejorar mi diseño? ¿Puedo hacerlo más óptimo? Porque tengo un margen todavía de mejora hasta llegar a los 375 que tiene como límite el material. Creo que puedo mejorar mucho mi pieza. Pues sí se puede y lo puedo hacer de forma inteligente, haciendo siempre cambios que respondan a no sobrepasar el límite en el cual mi pieza puede romper. Como esto me lo puede indicar SolidWorks de forma muy sencilla, como habéis visto, esto es una herramienta muy potente a la hora de tomar decisiones. Es algo quizá más complejo que lo que hemos visto hasta el momento, así que
Si tenéis dudas o queréis que repita cualquier cosa, creo que es el momento porque seguiremos avanzando después de este punto. ¿Cualquier duda? Bueno, muchachos, es el momento, hay que aprovechar. Creo que por ahora, en un buen tiempo, Eleazar no va a hacer más webinars, por lo menos en un tiempo, porque ya hemos hecho 2 seguidos. Hay que aprovechar que estamos para poder aprender de parte de él. Es muy, muy importante que aprovechen esos momentos. Lo tenemos acá, él es un experto en SolidWorks, como pueden ver, es una de las cosas que estamos trayendo para ustedes como usuarios. Entonces aquí tenemos una pregunta, es algo que va a requerir un poco de práctica, pero está muy buena la herramienta, ¿ok? Pero no hay una duda en particular. Bien, muchas gracias por el aporte, Jonathan. Quiero comentar al respecto que, por suerte, gracias al acuerdo que tenemos con Bobcamp, vosotros tenéis acceso a un curso en ClassesCAD, creo que era, ¿no? O, ¿cómo se llama vuestra plataforma? ¿ClassesCAD? ¿Ricardo? Es ClassesCAD, ClassesCAD, el portal. exactamente. Sí, yo creo que ya lo compartí, lo voy a compartir aquí. Pues hay un curso básico de simulación, son casi 30 horas de clase, o sea que creo que con eso tendréis una noción bastante grande de cómo se trabaja con la herramienta SolidWorks Simulation. ¿Puedes rápidamente dar una revisión a tu página de internet para mostrarles los cursos que ofreces tú? Sí, por supuesto. Gracias. Nosotros vamos a entrar en... Esta es nuestra página web, grupoprocad.com, ¿de acuerdo? En formación tenemos cursos online. Y aquí es donde podéis ver todos los cursos, concretamente los de simulación, hay varias categorías, y este nivel asociado lo tenéis también accesible en el portal ClassesCAD, con lo cual no tenéis excusa para aprender a usar la herramienta. Y ya os digo que con 30 horas de clase seguro que todas vuestras dudas iniciales se resuelven. Obviamente es una materia compleja que requiere también de conocimientos de ingeniería y demás, y podemos avanzar mucho más, ¿vale? Pero lo básico, lo que estamos viendo en esta clase, lo podéis abordar sin problemas con el nivel asociado y por supuesto que si queréis profundizar, llamadnos porque tenemos descuentos del 50% para todos los que sois usuarios de Bobcamp. No sé si sigo ya, Ricardo, con la clase, ¿cómo lo ves? Muy bien, vas muy bien, pero tenemos una pregunta. Norberto nos dice aquí que si se puede hacer una animación con la simulación. Sí se puede. Lo que pasa que tengo que recordar dónde estaba, pero se puede. Vamos a ver. ISO, división, listar. Animar. ¿De acuerdo? Te vas al trazado en cuestión, el trazado de tensiones, y él te dice cómo van creciendo las tensiones y cuál sería el movimiento que intuitivamente sucedería en la pieza. No quiero que penséis que esta pieza, hecha en acero, con 1000 newtons se movería así. Esto está a escala, es decir, está multiplicando la deformación por decenas o centenas. En la vida real se movería una décima o media décima, ¿de acuerdo? Pero me sirve para saber cuál sería el comportamiento que tendrían y dónde sufriría más mi pieza y dónde no sufriría, ¿de acuerdo? Perfecto, Norberto, ¿esto resuelve tu pregunta? Perfecto. Bueno, puedes continuar. Bueno, pues agarraos porque ahora viene lo realmente interesante de este tutorial. Todo lo que hemos hecho es un previo para llegar a este punto. Yo creo que ahora es donde realmente vais a ver la potencia que tiene esto para ayudaros durante el diseño, ¿vale? Yo he creado el estudio, me he dado cuenta de que mi pieza está muy lejos del límite elástico, pero puedo mejorarla en muchos sentidos. Por ejemplo, aparecen tensiones en esta zona de aquí y no debería ser la zona más solicitada del modelo. De hecho, yo intuyo que la zona más solicitada tiene que estar aquí o aquí. ¿Por qué aparecen estas tensiones? Pues porque hemos generado artificialmente lo que se denomina un concentrador de tensiones. Mi diseño no ha tenido en cuenta que los ángulos a 90 grados suelen crear problemas de tensiones residuales
que después se manifiestan en picos de tensión en mi pieza y pueden hacer que o rompa la pieza por ahí o, por ejemplo, empiece a corroerse en ese punto, porque aquí es donde se empieza a perder el acabado superficial de la pieza. Pues simplemente, si yo vuelvo a mi modelo y agrego una configuración nueva a la que voy a llamarle redondeada, voy a redondear y a suavizar las aristas, ¿vale? Voy a intentar que no tenga aristas. Voy a crear una operación de redondeo sobre esta arista y esta otra. El valor que le voy a dar al redondeo, en este caso van a ser 50. Y voy a aprovechar también para redondear este concentrador de tensiones que aparecía en mi pieza. Vamos a darle 20. Y voy a repetir el estudio, pero no quiero perder el que ya tengo. Entonces voy a copiar el que tengo, ¿de acuerdo? Vamos a copiar el estudio, pero voy a utilizar la configuración redondeada en vez de la configuración anterior. Y voy a decirle que este será el MEF, no predeterminado, sino redondeado, ¿vale? Entonces, ahora voy a activar de nuevo el estudio y voy a ver qué pasa con los resultados para tener una comparativa, porque al final esto sirve para ayudarme a diseñar, no es para otra cosa más que para pulir mi diseño antes de que llegue a fábrica y que no aparezcan errores, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí aparece 114, ya no aparece la tensión residual que había aquí, con lo cual he eliminado un error que me estaba confundiendo, me estaba diciendo que había una tensión máxima en un sitio en el que realmente no era más que fruto de un mal diseño. Y me ha dicho, tu problema realmente va a estar aquí, aquí es donde tú tienes que tener en cuenta el refuerzo de tu pieza, ¿vale? Sabiendo que mi problema está aquí, que ya el problema ha desaparecido de esta zona, este diseño es más pulido que el anterior, luego mandaré fabricar algo parecido a este. Pero sigo viendo zonas de azul enormes por toda mi pieza. Hay mucho material que se puede reducir. Lo que no sé es cómo hacerlo. Podría intuitivamente tomar decisiones arbitrarias, ¿no? De, oye, pues voy a reducir esto, hago un estudio y veo qué pasa, veo si se comporta mejor y si llego o no llego al límite elástico. Pues para no hacerlo de forma, aquí se suele decir la cuenta de la vieja, pues para no hacerlo de esa manera tan rudimentaria, SolidWorks tiene una herramienta muy potente que es la que denomina estudios de diseño. Yo voy a decirle a mi modelo que por favor, botón derecho, a ver si quiere, cree un nuevo estudio de diseño, ¿vale? Voy a irme aquí, primero, y voy a crear un nuevo estudio de diseño. Fijaos, esto es bastante sencillo. Me dice cuáles van a ser las variables de tu sistema, es decir, con qué parámetros quieres que yo juegue, cuáles son las restricciones, hasta dónde quieres que lleve, digamos, un valor concreto, y cuál es tu objetivo, maximizar o minimizar una tensión, ¿vale? Pues vamos a ir definiendo todo esto y él va a crear por mí una serie de escenarios donde de forma automatizada va a simular cada escenario y me va a elegir el óptimo, cuál de todos los que he prediseñado alcanza un valor óptimo en base a los criterios. Entonces yo voy a decirle, oye, vamos a agregar una variable global que ya la tengo creada de antes, ¿vale? Variable global no, vamos a crear, a ver si me deja, vamos a crear una cota mejor, voy a cancelar y empiezo de nuevo. Vamos a agregar un parámetro, es que tenía ya creado lo anterior pero no quiero utilizarlo, quiero que veáis cómo se hace. Voy a agregar una cota del modelo y voy a decirle, oye, cota del modelo, te vas a llamar por ejemplo EGA Diam, ¿no? Lo llamamos así. Y ese es este. Lo que pasa es que me dice que es conducida, a ver si me deja variable global.
disculpad porque no me coge la variable global, lo que voy a hacer es herramientas, voy a entrar en el croquis inmediatamente para que pueda salir como estaba previsto, y dentro de la sujeción de la funcional, perdón, voy a quitarle la variable global, voy a dejarlo en 60 para que veamos el funcionamiento sencillo. De acuerdo, y voy a quitarle también a la conexión. Esta de aquí, no, está en la operación, perdón. No quiero añadir muchas variables globales porque si no los escenarios se multiplican, ¿vale? Pero vamos a quitarle este espesor, vamos a ponerle 10. Voy a ponerle, para no confundirme, 9. Y valido. Y ahora volvemos aquí. Y ahora sí, agregamos el parámetro, elegimos una cota del modelo que se llame EGA diam, y aquí pincho directamente sobre la cota, ¿de acuerdo? Me dice que ya estaba seleccionada, entonces yo le llamé antes func diam, ¿de acuerdo? Por ese motivo no me deja elegirla. Es que como parto del estudio anterior tengo unos problemas que no serían normales, pero imaginaos que yo he creado esta cota, como he seguido, la he seleccionado y me la ha añadido, ¿vale? Voy a cancelar. Entonces, yo ya tendría creada la cota de función diam y la puedo establecer en un rango de valores, ¿de acuerdo? Puedo decirle que el mínimo sea 30, que el máximo sea 60, por ejemplo. Vamos a quitar aquí el 9, vamos a poner 6. Y que crezca a intervalos, a ver si me deja, de 10, ¿de acuerdo? Entonces yo le he dado una horquilla dentro de la cual esta cota puede variar y le he dicho cuáles son los incrementales que puede tener. O sea, solo hay 3 posibilidades. Bueno, 30, 40, 50 y 60, 4 posibilidades, ¿vale? Vamos a agregar ahora la otra cota, la de conexión espesor. Yo podría hacerlo a mano, como ya os digo, como en teoría, si estuviese virgen el modelo, yo le añadiría cota del modelo, le daría un nombre, ¿vale? Le llamaríamos espesor, creo que le llamamos espesor biela, y ahora pincharía en la cota de espesor, que es esta de 9 de aquí, ¿vale? Esta de aquí. Pero no me va a dejar porque ya está asignada a conexión espesor. Entonces, como no me deja, yo la selecciono ya de aquí, como si lo hubiese creado, y le digo, vale, tu valor tiene que ir un mínimo, por ejemplo, de 5, un máximo de 10, ¿de acuerdo? Y un paso, vamos a poner de 2. Voy a poner en vez de 5, 6, para que sean menos pasos, ¿vale? Entonces, le he dado la opción de variar entre 6 y 10, de 2 en 2, o entre 30 y 60, de 10 en 10. Eso me crea una serie de escenarios, donde convergen los posibles valores. Y ahora tengo que decirle qué elemento tengo como restricción. Yo como restricción voy a utilizar el factor de seguridad. El factor de seguridad es algo muy habitual que se utiliza en las piezas, que es, si yo sé que tú rompes a 375 megapascales, no quiero llevar la tensión a ese límite, porque a partir de ahí es muy fácil que rompas, y si la tensión normal de trabajo está muy cerca de tu límite elástico, por fatiga romperá muy rápido. Entonces voy a tener un factor de 1,5, un valor que se aleje de 3,75 un poco y que me dé ese margen de seguridad que yo necesito. Entonces voy a utilizar un factor de seguridad de 1,5, ¿de acuerdo? De tal manera que él va a tener en cuenta que el valor máximo de tensión que alcance mi estudio nunca supere 1,5 el factor de seguridad mínimo para la parte más solicitada, ¿vale? Ese punto que estaba muy exigido aquí no puede estar a menos de, o sea, no puede estar a más de 290 o 280 newtons, no va a llegar nunca a 375, se va a quedar en 200 y pico, porque el factor de seguridad que le he dado es de 1,5. Y ya por último vamos a decir el objetivo, que sea la tensión, ¿vale? Y que te minimice la tensión para que no fuerces la pieza, ¿vale? Yo quiero que la tensión sea mínima y que me busque el escenario en el cual cumpla con la mínima tensión
y satisfaga el factor de seguridad de 1,5, ¿vale? Entonces, él va a reducir material para que la tensión no se me pase de un valor máximo, pero siempre va a intentar minimizar la cantidad de material que estoy utilizando. Ahora llega cuando, después de haber planteado esto en apenas 2 minutos o 3 minutos, el programa trabaja por mí. Le voy a dar a ejecutar y él va a empezar a hacer 14 estudios. 14 estudios donde cada uno va a tener un resultado de tensión y él va a decidir de todos los posibles cuál es el óptimo, ¿de acuerdo? Si hemos tardado en hacer unos 20 segundos cada estudio, pues los 14 van a ser aproximadamente 3-4 minutos, ¿vale? Creo que son 3 minutos muy valiosos para que me preguntéis mientras él va trabajando y resolvamos cualquier duda. Bueno, muchachos, es el momento. ¿Dudas, preguntas? Tanto aquí en GoToMeeting como en Facebook Live. Díganos, ¿qué dudas tienen? Dudas, preguntas, este es el momento, muchachos, hay que aprovechar. Ha habido bastante información en el webinar, hemos aprendido bastante, hay que aprovechar y resolver cualquier duda que tengamos. Si no hay dudas, por lo menos algún comentario de, no sé, de si os sorprende, si os gusta, si creéis que le podéis dar uso. Exacto. Cuéntenos un poco acerca de lo que han visto. ¿Lo conocían ya? Mira, acá dice, Lucas González adapta el diseño para que la pieza sea funcional según las solicitaciones. O sea, en base a lo que pusiste, él va a ajustar. ¿Es esto correcto? Justamente, fíjate que la pieza ha ido cambiando cada vez que termine un estudio y aquí se van almacenando los valores, ¿vale? Entonces, cuando termine de hacer los 14, me dirá en verde cuál es el óptimo y mi pieza tendrá una forma concreta, que será la que él ha estimado que es la más adecuada para cumplir el criterio que yo le he dado. Entonces, yo he dejado de pensar y me he dejado guiar por SolidWorks, que es lo que yo quiero que quede como esencia de este tutorial, que SolidWorks nos puede ayudar a diseñar. No es necesario que seamos grandes expertos en anticipar el esfuerzo, la forma en que se comporta y demás, porque él puede hacer el trabajo duro por nosotros y darnos como resultado, después de escasos minutos, la pieza óptima, ¿de acuerdo? Estamos ya muy cerca del final. Perfecto. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo aquí Eleazar es que no tenemos que ser ingenieros matemáticos y tener una idea clara de resistencia de materiales para poder sacar provecho a esto. Para eso está el software. Y lo que está haciendo acá es mirando cuáles son las medidas y los tamaños exactos que nos puede adaptar. Y todo eso se logró por el trabajo que hizo inicialmente Eleazar. Si Eleazar no hubiese parametrizado la pieza de la manera que lo hizo, pues el programa no podría haber hecho este proceso que acabo de hacer. ¿Estamos correctos, Eleazar? Justamente, es muy importante haberla parametrizado siguiendo el diseño intencional y ahora saber y tener los conocimientos mínimos, sin necesidad de ser un experto en matemáticas, pero mínimos para hacer lo que yo he hecho. Y fijaos, me voy al óptimo y él me dice, esta es la pieza, estos son los espesores que siguen cumpliendo las condiciones que tú me has dado y que te minimizan el material. Estamos ahorrando tiempo de mecanizado, tamaño del tocho de mecanizado, aligerando el conjunto. Son todo ventajas haciendo las cosas de esta manera. Y quiero hacer un paréntesis acá. ¿Por qué? Porque eso es lo que los puede diferenciar a ustedes de la competencia. Detalles como estos. ¿Por qué es tan importante conocer nuestras herramientas? El último blog que yo escribí en el portal está en base a esto. ¿Por qué es tan importante conocer nuestras herramientas? Porque cuando llegan a tu planta, cuando llegan a tu empresa y te dicen necesito que construyas una pieza para que cumpla con estos requisitos, ¿sí? Y tú le puedas decir a la persona que te está cotizando la pieza, yo voy a utilizar 30% menos material que la competencia
voy a hacerlo 20% más rápido, por lo tanto le puedo cotizar 15% menos. Sí, sí me entienden donde esos detalles de conocer su herramienta a su máxima capacidad es lo que hace la diferencia entre ustedes y la competencia, ¿sí? Por eso, en los últimos 2 años, nosotros nos hemos enfocado mucho en desarrollar el conocimiento de los usuarios, tanto en Bobcat y ahora con Eleazar en SolidWorks, para que ustedes le saquen el mayor provecho a la herramienta que tienen y puedan ser el taller más competitivo del área donde se encuentren. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Por favor, vayan al portal, lean los blogs, vean los videos de YouTube que subimos cada 2 semanas, y vengan a todos los webinars que puedan asistir. Todos estos pequeños detalles de información, como la que nos acabó de dar Eleazar, nos ayudan a que nuestra empresa sea más competitiva y podamos ser la diferencia, porque eso es lo que nos vuelve y nos separa del resto de las empresas, cuando somos la diferencia. ¿Ok? Bueno, para Eleazar, todos muy buenos comentarios. Acá nos dicen que está fantástico, que cuántas variables, pregunta aquí alguien, ¿cuántas variables es más conveniente poner en el juego del estudio? O sea, máximo cuántas variables pondrías tú? Bueno, eso depende de tu máquina, porque claro, cuantas más variables, más escenarios cruzados existen y más tiempo de cálculo. Pensad que yo esta pieza ha tardado en simularse unos 20 segundos cada escenario, ¿vale? Pero lo normal, cuando trabajas con ya modelos que tienen una malla densa y que están preparados para simular fielmente la realidad, es que puedas tardar incluso horas en hacer un escenario. Entonces, no conviene tener muchas variables. Yo no recomiendo más de 3 variables y que se generen al final máximo 10, 20 escenarios. Sería demasiado pesado para el software calcular más de 20 escenarios. Entonces, más que el número de variables, pensad en eso. Cada escenario tarda un tiempo en calcularse y mi máquina tiene una potencia determinada. Entonces, si no quiero pegarme semanas, porque no exagero si digo que te puedes pegar semanas si no ajustas bien los valores, necesitas que se pueda renderizar. Lo normal en un render de trabajo profesional es que se pegue una noche trabajando. Entonces, dentro de 8 o 10 horas de diseño, estaría razonable hacer los escenarios que entren dentro de esas 8 o 10 horas, que es lo que tarda una máquina por la noche en trabajar. Lo dejáis por la noche trabajando, os despertáis al día siguiente y ha terminado. Ya sabéis cuál es el escenario óptimo y así siempre tenéis un criterio que os sirva para responder una pregunta tan subjetiva como ¿cuántos escenarios son los óptimos? Pues como el tiempo normal de descanso son unas 8 horas en las que nadie está trabajando en la oficina, yo lo suelo calcular para eso, para que estén unas 8 o 10 horas y intento optimizar los tiempos del estudio y de los escenarios para ese valor. Perfecto. Bueno, el escenario que está en blanco era simplemente en cálculo, Lucas ya se hizo. ¿Y el mallado es importante en el resultado? Pregunta Eduardo. Es muy importante, es muy importante. De hecho, yo este resultado que tengo no me puedo fiar de él. Yo lo estoy utilizando para el ejemplo porque no quería pegarme 8 horas renderizando la pieza. Pero yo tendría que haber hecho un mallado mucho más fino, sobre todo en torno a las zonas conflictivas. Si me permitís, no sé si estamos fuera de tiempo, puedo hacer un pequeño apunte para explicar esto, Ricardo. Claro, claro que sí, dale. Mirad, en el estudio, voy a volver al estudio, el mallado, voy a mostrar malla, es muy homogéneo. Pero esto no es normal. Lo normal es que el mallado se adapte a aquellas zonas donde hay más tensión. Por lo tanto, yo puedo hacer con botón derecho lo que se llama un control de mallado y decirle, oye, en torno a esta cara, quiero que tu resolución en vez de 3 milímetros sea, por ejemplo, de 0,5. ¿De acuerdo? Y valido. De tal forma que ahora cuando yo ejecute la malla de nuevo, veis que aparece la herramienta de advertencia. Eso es porque hay una malla que se ha actualizado y no está todavía representada en el modelo, ¿vale? Vamos a crear la malla, validamos, ahora hay un control de mallado
Y fijaos lo que ha pasado aquí. Tengo una definición mucho mayor justo donde tenía la mayor tensión de mi modelo. Esto tiene que ser así. Allí donde hay mayores tensiones es donde es más importante tener un tamaño de elemento pequeño. Y gracias a las... Bueno, pensad que son... aprender esta herramienta pueden ser 150 o 200 horas. Hemos visto en una hora muy rápido lo que se puede hacer con ella. Pero esto se explica totalmente y con detalle en los sucesivos cursos, ¿vale? De cómo hacer una malla óptima para cada situación, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, muchachos, ya son las 3 de la tarde, cumplimos nuestra hora de entrenamiento. Yo quiero darle un agradecimiento enorme a Eleazar por compartir tu conocimiento con nuestros usuarios. Muchachos, les recomiendo mucho. Voy a regresar un segundo a mi pantalla. Voy a poner aquí, y vamos a regresar aquí a ClassesCAD. Yo puedo verla también, supongo, ¿no? Sí, sí, claro que sí, apenas yo me vuelvo a presentar. Ok, vamos a poner pantalla 2. Ya deben estar viendo mi pantalla. Sí. Muchachos, les recomiendo muchísimo ingresar a classescat.com. Como les dije al principio del webinar, si van a entrenamiento, ¿sí? Van a ver el primer video de cada uno de estos, está libre para que ustedes lo puedan ver. Ingresan y ven el primer video cada uno a más o menos 1 hora 40 para que tengan una idea. Ya escucharon a Eleazar. Básicamente todos los cursos que están aquí en ClassesCAD somos Eleazar y soy yo, o en algunos también Eduardo Castillo, nuestro técnico también en la parte de programación. Entonces, tenemos programación torno, programación fresa, simulación básica, creación de planos, diseño profesional y diseño básico, todo aquí en el portal. Cada uno de ellos, cuando están registrados y hacen parte del portal, van a tener acceso a básicamente 100 horas de entrenamiento, incluyendo las de nosotros. Son 100 horas de entrenamiento en SolidWorks. Si en algún momento tienen dudas sobre el entrenamiento que se está haciendo, pueden venir aquí a servicios y realizar la pregunta directamente. Este webinar va a quedar grabado para ustedes aquí en servicios, ¿ok? Y librería de webinars. Cuando vayan aquí a webinars gratis, van a poder acceder a este webinar, a la grabación de este webinar para que lo puedan ver, más la pieza que Eleazar utilizó el día de hoy para que puedan repetir los procesos que él estuvo haciendo el día de hoy. Entonces les recomiendo mucho que regresen aquí al portal. Ya todos deben tener el enlace para poder ingresar directamente al portal. Segunda cosa, como habíamos comentado, Eleazar, además de hacer un curso para nosotros gratis de 2 horas, 2 horas y media que ya llevamos más o menos entre el de la vez pasada y este, se ofreció a regalar un entrenamiento para SolidWorks y además de eso un mouse 3D, ¿ok? Entonces vamos a tener, en estos momentos, vamos a definir cuáles son básicamente los ganadores de estos premios del día de hoy. Ok, permítame un segundo, vamos a abrir aquí el listado. Bien, tenemos como ganador del entrenamiento, ok, por parte de Eleazar para certificación en SolidWorks a Juventino Rojas. Tenemos a Juventino Rojas el día de hoy aquí en el entrenamiento. Veamos, Jorge, no, Alejandro, Eduardo, Vladimir. No. Y como ganador del mouse 3D tenemos a Fabio Alcalá. Fabio Alcalá hasta el día de hoy.
No, no está, sí, no está Juventino y a Fabio, déjenme yo busco en la lista. Ah, Fabio sí está, ¿ok? Bueno, Fabio, yo te mando el correo, la información de las dos personas, ¿sí? Para que los tengan. Pero básicamente, Juventino Rojas en México se ganó el entrenamiento para que pueda, pues básicamente certificarse. Y Fabio se ganó un mouse 3D en Argentina, ¿ok? Ah, ahí nos está escribiendo Fabio. Básicamente el mouse 3D, como les digo, yo lo uso todo el tiempo, es una herramienta excelente. Si no, normalmente ustedes no pueden hablar por el micrófono, pero si deseas te puedo habilitar un segundo para que puedas hablar. Un segundo, a ver. Si no me dices, Fabio. Ya, puedes hablar si deseas, Fabio. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, bien, bueno, muchas gracias. La verdad, bastante contento con el premio y bueno, por participar y bueno, le doy a ustedes gracias por la oportunidad de aprender siempre acá en los webinars. Excelente. Muchas gracias por escucharte y una vez más, muchas gracias a Eleazar que nos apoyó. Recuerden cuando ingresen al portal, bajen aquí a ProCat, donde están nuestros asociados, ingresen a la página de Eleazar para que puedan ver todos los otros tipos de entrenamiento que ofrece Eleazar en su página. ¿Sí? Es el momento, como se lo dije en el webinar anterior, de que dejemos de trabajar con intuición y como mirando a ver cómo manejar las cosas. No, es el momento de aprender, invertir un poco más en nuestros conocimientos para ser mucho más eficientes al momento de competir y especialmente ahora que es tan complejo, ¿sí? Entonces les dejo esa recomendación, les dejo eso dicho, felicito a las personas que se ganaron sus premios y una vez más, Eleazar, no sé si quieras decir algo más antes de finalizar el entrenamiento del día de hoy. Nada, que me lo he pasado como siempre genial, que entiendo que tardaré en volver, pero me tenéis aquí cuando queráis. Y bueno, y recordar que el ratón 3D es gracias a que 3D Connection nos ha ofrecido la posibilidad. Así que bueno, mencionar simplemente también a ellos que lo han aportado desinteresadamente. Perfecto. Recomiendo a todo el mundo una vez más utilizar esos mouse 3D. Yo la verdad ya es grande el que tengo yo. Yo tengo uno de los que tiene pantallita, Eleazar, Sí, el Enterprise. y, ajá, y yo no puedo viajar sin él. O sea, para las demostraciones, para los shows, a todas partes tengo que ir porque ya no puedo manejar el software si no tengo el mouse 3D. Y no solamente para SolidWorks, sino para CAD-CAM. Lo utilizo muchísimo. Entonces, gracias a todos ustedes por participar, por estar con nosotros el día de hoy. Los esperamos en el próximo webinar que va a ser el día 17 de noviembre. El viernes o jueves van a estar recibiendo la encuesta para que ustedes mismos decidan cuál es el siguiente tema que quieren ver en el próximo webinar. Mariana se lo ganaron Juventino Rojas y Fabio Alcalá. Se ganaron los premios. Ok, antes de finalizar, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran saber antes de finalizar el webinar del día de hoy? Excelente, muchas gracias, que estén muy bien y como les digo, nos vemos otra vez el 17 de noviembre. Increíble que ya se acabó este año y una vez más, gracias por trabajar con nosotros. Que estén muy bien y muchas gracias, Eleazar. A vosotros, un saludo. Que estén bien, hasta luego.